Nada es permanente. En un remoto valle, más allá de los caminos transitados, donde los ríos hablaban en voz baja y los árboles se inclinaban como si susurraran secretos al viento, se encontraba el templo de Rishn, la corriente del dragón. Allí, el tiempo parecía no existir. O al menos, eso creían quienes llegaban huyendo del ruido del mundo. Maestro Hensei vivía en ese templo desde hacía más de 40 inviernos. Era un hombre de mirada serena y paso lento, cuya voz se parecía al eco del agua cuando choca contra las piedras. Algunos decían que había sido guerrero. Otros, que había nacido viejo, que no había conocido la juventud. Pero nadie sabía con certeza de dónde venía, y Hensei nunca hablaba del pasado. Una mañana, llegó al templo un joven llamado Naoki. Tenía los ojos llenos de preguntas y el corazón inquieto, como un río desbordado. Había viajado durante semanas cruzando montañas, dejando atrás su familia, su hogar, y una vida que sentía vacía de sentido. Quería comprender la vida. Quería paz. Y sobre todo, quería algo que no se rompiera, que no cambiara, que fuera eterno. Hensei lo miró en silencio cuando se presentó, con su ropa polvorienta y la voz quebrada por el cansancio. ¿Qué buscas?, preguntó el maestro, sin invitarlo aún a entrar. Naoki bajó la mirada, dudando. Busco algo que no desaparezca, respondió. Algo que dure más que los días, más que el dolor, más que este cuerpo. Algo verdadero. Hensei asintió levemente y señaló la montaña frente al templo. Era una enorme formación rocosa, majestuosa, que se alzaba entre las nubes como un antiguo guardián. Entonces siéntate y observa la montaña, dijo el maestro. Quédate aquí. No entres todavía. Y sin más, se retiró. Naoki obedeció. El joven pasó el resto del día sentado en silencio frente a la montaña. Al principio, se sintió incómodo, ansioso. Su mente viajaba a los recuerdos, a lo que había dejado atrás. Se preguntaba por qué no le habían permitido entrar. Pero con el tiempo, algo comenzó a suceder. Su mirada, al principio inquieta, se volvió contemplativa. El sol se movía lentamente por el cielo, y con él, las sombras en la montaña. Lo que había parecido inamovible cambiaba de color con la luz. Las nubes proyectaban figuras efímeras sobre la roca. La montaña parecía moverse sin moverse. Naoki regresó al día siguiente, y al siguiente, y durante 7 amaneceres, permaneció allí. Cada día veía una montaña diferente, cubierta de neblina, tocada por la luz rosada del amanecer, oculta por la lluvia, dorada al atardecer. A veces parecía más pequeña, otras más lejana. Nada permanecía igual. Ni siquiera lo que parecía eterno. Al 8º día, Hensei se sentó junto a él por primera vez. ¿Qué ves ahora?, preguntó. Una montaña, dijo Naoki, sonriendo apenas. Pero ya no la misma. Hensei asintió. Su voz fue suave como el viento entre las hojas. Nada permanece igual, Naoki. Ni siquiera lo que llamamos montaña. Y sin embargo, ahí está. Sin resistirse. Sin temer al cambio. Sin tratar de sostener una forma. Naoki guardó silencio. Sus ojos estaban húmedos, pero no por tristeza. Había entendido algo sin necesidad de explicaciones. Una comprensión sin palabras comenzaba a florecer dentro de él. Ese fue el comienzo de su práctica. No en los textos. No en los rituales. Sino en la observación viva de lo que cambia. En la aceptación serena de lo efímero. Naoki fue admitido finalmente en el templo. No hubo ceremonia ni palabras solemnes.
Solo un gesto silencioso del maestro Hensei, abriendo la puerta de madera que crujía con la misma dulzura que una rama seca en invierno. En el interior, el aire olía a incienso suave y madera vieja. El joven no preguntó nada. Ya había comprendido que en ese lugar, las respuestas no llegaban en forma de frases, sino de vivencias. Los días se deslizaban con lentitud. Las horas no eran marcadas por campanas, sino por el sonido del viento, el canto de los cuervos y la forma en que la luz cambiaba al filtrarse por las celosías. Cada mañana, Naoki barría el suelo del jardín de piedras. Cada tarde recogía leña. Por las noches, meditaba junto a otros discípulos, frente a un altar sin dioses, con los ojos cerrados y la espalda erguida. Una tarde, mientras preparaba té, rompió accidentalmente una de las tazas del maestro. Era de cerámica antigua, con un esmalte turquesa que parecía contener un fragmento del cielo. La taza cayó al suelo de madera con un sonido breve y limpio. Se partió en tres, como si hubiera estado esperando ese momento durante siglos. Naoki se quedó inmóvil. Un calor incómodo le subió por el cuello. Recogió los pedazos con manos temblorosas, lamentándose en silencio. Cuando Hensei entró en la sala, el joven se inclinó profundamente, mostrando los restos rotos sobre un paño. «Lo siento, maestro. No pude evitarlo». Hensei miró los fragmentos por unos segundos y luego dijo: «Nada necesita ser evitado cuando ya ha ocurrido. Solo observado». Naoki alzó la vista, perplejo. Pero era su taza. «Lo sigue siendo», dijo Hensei. «Aunque ya no sirva para contenerte, ahora puede enseñarte algo que no habrías visto si permanecía intacta». Se sentó junto a él, tomó uno de los fragmentos entre sus dedos y lo sostuvo a la luz del atardecer. La grieta, bajo esa luz dorada, parecía una línea viva, como una cicatriz brillante en la piel del mundo. Las cosas se rompen, Naoki. A veces por accidente. A veces por el paso invisible del tiempo. Nada de lo que tocas es permanente. Ni tú. Ni yo. Ni la taza. Ni esta conversación. Entonces, ¿por qué seguimos cuidando las cosas si todo termina por romperse?, preguntó el joven, con sincera inquietud. Hensei sonrió, como si esperara esa pregunta desde mucho antes de que Naoki llegara al templo. Porque cuidar algo, aun sabiendo que es temporal, es una forma de amor. El amor verdadero no se aferra. Abraza. No se angustia por la pérdida, porque entiende que la pérdida es solo otra forma del cambio. Guardaron silencio juntos. Afuera, el viento sacudía los pinos y algunas hojas entraban flotando por la puerta entreabierta. Una de ellas cayó justo sobre el paño donde yacían los fragmentos de la taza. Una hoja que también un día había sido verde, y ahora era roja. Roja como el ocaso. Roja como el fuego que termina siendo ceniza. Naoki comprendió que la ruptura no era el final. Era una transición. Un paso más en el baile invisible de las formas. Desde ese día, conservó uno de los fragmentos en su espacio de meditación. No como símbolo de culpa, sino como recordatorio, todo se transforma. Las estaciones comenzaron a girar con la lentitud de una rueda sagrada. Naoki se habituó al ritmo del templo, pero no de forma mecánica. Cada gesto, aunque repetido, era nuevo cada día: el sonido del agua en el cuenco, la textura del arroz entre los dedos, la manera en que el sol se reflejaba en las vetas de la madera del pasillo. Hensei solía decir: no te acostumbres a nada. Vive como si todo pudiera desaparecer al inhalar. Una tarde, cuando el cielo comenzó a oscurecerse con nubes densas, el maestro pidió a Naoki que lo acompañara al viejo jardín del templo. Allí,
entre piedras musgosas y arbustos silvestres, crecía un sauce enorme, de ramas largas que rozaban la tierra como si lloraran. El árbol se inclinaba con elegancia hacia el estanque. Su reflejo temblaba con la brisa, como si también respirara. «Mira este árbol», dijo Hensei, mientras ambos se refugiaban bajo su copa, escuchando cómo las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. Hace 5 años, una tormenta lo arrancó casi de raíz. Creí que moriría. Naoki miró la base del tronco. Una gran cicatriz atravesaba su corteza, como una herida antigua que nunca terminó de cerrarse. Sin embargo, el árbol no solo había sobrevivido. Había crecido torcido, sí, pero fuerte. Sus ramas, lejos de ser menos, se multiplicaban como dedos sabios que tocaban el aire con gentileza. «¿Y por qué no lo cortaste?», preguntó el joven, intrigado. «Porque el árbol aún estaba vivo», respondió Hensei. A veces, cuando creemos que algo está terminado, en realidad solo ha cambiado de forma. Si cortamos todo lo que ya no es igual que antes, terminamos solos. El dolor cambia las cosas, Naoki. Pero no las destruye si uno sabe mirar. El maestro cerró los ojos y dejó que la lluvia lo mojara en silencio. Naoki lo imitó. Sintió el agua recorrer su rostro, el cuello, la espalda. No como algo incómodo, sino como un recordatorio, todo fluye, incluso uno mismo. En ese momento, Naoki recordó algo que había tratado de olvidar. Un año antes de su llegada al templo, su hermana menor había enfermado gravemente. Ella, que solía reír por todo y corretear descalza bajo la lluvia, comenzó a palidecer como una flor en invierno. El día de su muerte, Naoki sintió que el mundo se deshacía bajo sus pies. Nada volvió a parecer real. Todo era frágil. Todo desaparecía. «No pude aceptar su partida», dijo, con la voz quebrada, sin mirar al maestro. No entendía por qué algo tan puro, tan lleno de vida, tenía que irse así. Me sentí traicionado por la vida. Hensei abrió los ojos. Su mirada no juzgaba. Solo escuchaba. ¿Y ahora? Naoki miró el sauce, como se balanceaba sin oponerse al viento, como sus hojas brillaban con la lluvia como si cada gota fuera bienvenida. Ahora entiendo que ella no se fue. Cambió de forma, susurró. Sigue viva en mí. En mi memoria. En mi deseo de comprender. Quizás hasta en este momento. El maestro asintió con una suavidad que contenía siglos. Nada muere del todo, Naoki. Solo lo que se aferra a las formas sufre con la disolución. Pero la esencia sigue el río. La lluvia aumentó. Pero ninguno se movió. Se quedaron bajo el sauce, empapados, respirando, dejando que el agua lavara no solo sus cuerpos, sino también las últimas resistencias del alma. Cuando regresaron al templo, Naoki ya no era el mismo. No porque algo extraordinario hubiera ocurrido, sino porque algo dentro de él se había soltado. Una cuerda invisible que antes ataba su corazón al pasado, como debería haber sido, al miedo de que todo cambie. Comprendió que el dolor no era su enemigo, sino su maestro. Y que la belleza, esa que tanto buscaba, no estaba en lo eterno, sino en lo efímero. En la hoja que cae. En la taza que se rompe. En el sauce que se inclina. En la lágrima que no dura. En ese fluir estaba la paz. El invierno comenzó a desplegar su manto sobre el valle. Las hojas abandonaron los árboles en silencio, y el viento se volvió más delgado, más transparente. Las mañanas en el templo se cubrían de escarcha, y el vapor del arroz cocido flotaba por los pasillos como un incienso invisible. Naoki despertaba cada día antes del amanecer,
caminando por los jardines con una linterna de papel, observando cómo los charcos se convertían en espejos helados. En ellos, a veces veía su rostro deformado por las ondulaciones del agua, y otras veces, simplemente no veía nada. Y eso también le enseñaba algo. Una mañana, mientras recogía leña cerca del estanque, vio un cuervo negro posarse en una rama desnuda. El ave lo observaba en silencio, con esos ojos que parecían antiguos, como si llevaran siglos contemplando los mismos errores humanos. Naoki se detuvo. Algo en esa mirada lo desarmó. No era amenaza, ni curiosidad. Era presencia pura. Total. Desnuda. El cuervo alzó el vuelo de pronto, giró en el aire con precisión y descendió hacia el agua. En lugar de beber o buscar alimento, se quedó mirando su propio reflejo. Inmóvil. Naoki contuvo la respiración. Había algo sagrado en esa imagen, el ave observando su doble, y el agua devolviendo una silueta vibrante, inestable. Bastaba una brisa para que la forma desapareciera. Pero en ese breve instante, había una belleza imposible de atrapar. Ni siquiera el cuervo puede reconocerse del todo, dijo una voz detrás de él. Era Gensei, que se acercaba con pasos suaves, como si su cuerpo no pesara sobre la tierra. ¿Qué ves ahí, Naoki? Una imagen, respondió el joven. Una forma que parece real, pero no puede tocarse. Así es la mente cuando busca aferrarse al yo, afirmó el maestro. Se mira a sí misma como ese reflejo. Y cuanto más intenta fijarlo, más se distorsiona. Naoki observó el agua. El cuervo seguía allí, como si esperara que su reflejo dijera algo. Pero no lo hizo. El reflejo nunca habla. Solo imita. Entonces, ¿cómo se encuentra lo real, maestro? Gensei se sentó en una piedra cercana. Su respiración era lenta, profunda, como el viento en las cuevas de la montaña. Dejando de buscar lo permanente en donde solo hay reflejos. Deja que todo se mueva. Que todo cambie. Observa cómo viene y se va. Tu tristeza, tu alegría, tu identidad. Todo eso, son formas en el agua. Pero tú no eres el agua, Naoki. ¿Qué soy entonces? El maestro sonrió sin responder. Sacó una pequeña taza del bolsillo de su túnica y la llenó de agua del estanque. Bebe. Naoki lo hizo. ¿Sabe diferente al agua de ayer? Preguntó Gensei. No lo sé, quizás sí. Quizás no. Pero sigue siendo agua. Y tú sigues siendo tú, respondió el maestro. Aunque cada día seas otro. Esa noche, Naoki no durmió. No porque algo lo inquietara, sino porque algo dentro de él comenzaba a vaciarse. Y ese vacío no era ausencia, sino espacio. Por primera vez, comprendía lo que significaba no aferrarse. Pasó horas escuchando el crujido de las vigas del templo, el aullido lejano de los zorros en la montaña, el sonido de la nieve al caer en los tejados. Nada duraba más que unos segundos, y sin embargo, todo era perfecto así. Se levantó antes del amanecer y volvió al estanque. El cuervo no estaba, pero su reflejo sí. El suyo. Vibrante. Fugaz. Como un suspiro que no necesita explicación. Se inclinó, y en voz baja, le susurró a su reflejo. No necesito que seas permanente. Solo que estés, por ahora. Y con eso, se levantó, sin mirar atrás. El corazón del invierno trajo consigo un silencio más hondo. Las aves se marcharon del valle, y la vida parecía recogerse hacia adentro, como una semilla esperando. El templo entero respiraba con lentitud.
Los discípulos hablaban menos, los pasos eran más suaves, y hasta el viento parecía caminar descalzo entre los pasillos de madera. Naoki sentía que algo dentro de él se estaba derritiendo. No podía explicarlo con palabras, pero ya no necesitaba comprender todo. Algunas preguntas comenzaban a marchitarse por sí solas, como hojas que caen cuando ya no hacen falta. Descubría que había una forma de sabiduría que no nacía del estudio, sino de aceptar la transitoriedad sin resistencia. Una noche, Gensei lo llamó a la sala del fuego. Era un cuarto pequeño, con paredes ennegrecidas por el humo de los años. En el centro, una hoguera lenta ardía sobre un brasero antiguo. Las llamas bailaban sin prisa, como si supieran que no había nada que demostrar. «Siéntate», dijo el maestro. «Hoy aprenderás sobre el fuego». Naoki obedeció. Se sentó frente al calor, sintiendo como su rostro se suavizaba con el resplandor naranja. Gensei se sentó a su lado, en silencio. Durante mucho tiempo, no dijeron una palabra. Solo miraron el fuego. La leña crujía. A veces las chispas saltaban como pensamientos rebeldes. El humo se enroscaba hacia lo alto, como si buscara una salida invisible. Finalmente, Gensei habló. «Este fuego que ves, no es el mismo de hace un momento. Está naciendo y muriendo al mismo tiempo. Cada llama que baila ahora, ya no existirá cuando pestañees. ¿Puedes ver eso?» Naoki asintió. «Entonces dime», continuó el maestro, «¿qué es realmente el fuego? ¿La llama que ves? ¿La madera que se consume? ¿El calor que sientes? ¿O el espacio que lo contiene?» Naoki dudó. Su mente buscó una respuesta. Pero luego, la dejó caer. Comprendió que no era una pregunta para resolver, sino para contemplar. «Es el cambio mismo», dijo finalmente. «Lo que arde. Lo que desaparece. Lo que deja cenizas». Gensei sonrió. «Exacto. El fuego no se define por lo que mantiene, sino por lo que transforma». Se quedó en silencio un momento, luego añadió. «Nuestra vida es así. Un fuego que arde por un tiempo. Queremos que ciertas llamas duren para siempre, el amor de alguien, un momento de alegría, una etapa luminosa. Pero todas las llamas cambian. Y si intentamos sostenerlas, nos quemamos. Si aprendemos a contemplarlas, nos calientan». Naoki se quedó mirando una brasa que latía lentamente en la base del brasero. Le recordaba un corazón. No uno físico, sino un centro más profundo, más sutil. «Maestro», preguntó con voz baja, «¿usted también ha perdido cosas que amaba?» Gensei lo miró con ternura. Su rostro no mostró tristeza, sino una claridad que dolía y sanaba al mismo tiempo. «He perdido todo. Lo que amaba, lo que creía que era mío, incluso lo que pensaba que era yo. Pero gracias a eso, ahora puedo ver el fuego sin temerle. Sin intentar apagarlo ni avivarlo. Solo sentarme junto a él, y agradecerle por su calor, mientras dure». Naoki sintió que algo dentro de él se abría. No como una flor, sino como un caparazón que finalmente se rompe. Dejó de ver a su maestro como alguien que tenía respuestas. Comenzó a verlo como un espejo. Uno limpio. Uno que no reflejaba su forma, sino su esencia cambiante. Esa noche, cuando regresó a su cuarto, encendió una pequeña vela y la colocó frente a él. No meditó. No pensó. Solo la miró. La llama bailaba. La cera se derretía. Y en ese lento morir, había una enseñanza que no necesitaba explicación. Días más tarde,
cuando la nieve cubría ya todos los caminos y los árboles se vestían de silencio, llegó una carta al templo. Era raro que llegara correspondencia, más aún, que alguien del pasado encontrara el camino a ese lugar escondido entre montañas. La carta era para Naoki. La entregó un mensajero que no quiso hablar. Solo se inclinó y partió sin mirar atrás. Naoki recibió el sobre con manos temblorosas. Lo reconoció de inmediato. La letra era la de su padre. No leyó la carta de inmediato. La sostuvo sobre sus rodillas mientras el sol de invierno apenas rozaba el papel. Su respiración se volvió pesada, como si su cuerpo recordara antes que su mente. Finalmente, la abrió. Era breve. Directa. Informaba que su madre había fallecido. Sin ceremonia. Sin últimas palabras. Solo eso. La mente de Naoki se quedó en blanco. No hubo lágrimas al principio, ni rabia. Solo una quietud inmensa. Algo se derrumbó adentro, pero no con estruendo. Como una estantería que cede en la noche, cuando nadie mira. Salió del templo sin decir nada. Caminó por la nieve, sin rumbo, hasta llegar al viejo pabellón del estanque. Se sentó en el suelo helado, y allí, por fin, lloró. No solo por su madre. Lloró por todo lo que alguna vez creyó que permanecería. Por la infancia que ya no volvería. Por los abrazos que no dio. Por las palabras que no dijo. Por esa ingenua idea de que algo, a alguien, duraría para siempre. Pasó mucho tiempo así. No supo cuánto. Pero cuando abrió los ojos, Gensei estaba allí, a su lado. No lo miraba. Solo estaba. Su sola presencia era un acto de compasión silenciosa. El maestro no preguntó nada. Solo tomó un cuenco de barro que llevaba consigo, lo llenó con nieve, y lo ofreció a Naoki. Tómalo, dijo suavemente. Naoki aceptó. El cuenco estaba frío, pero en sus manos comenzaba a calentarse. La nieve se derretía lentamente, convirtiéndose en agua. ¿Qué ves?, preguntó Gensei. Un cuenco con agua. ¿Y antes? Era nieve. ¿Y antes? Naoki cerró los ojos. Comprendió. Era nube. Era vapor. Era río. Era mar. Gensei asintió. Y ahora, vuelve a ser agua. Pronto será vapor otra vez. Todo lo que existe cambia de forma, pero no desaparece. Lo mismo ocurre con tu madre. Solo ha cambiado de forma. El joven sintió que sus lágrimas caían dentro del cuenco. No las detuvo. No las juzgó. Pero me duele, confesó. El dolor es natural, respondió el maestro. Lo que no es natural es querer congelar lo que siempre ha sido agua. La permanencia es una ilusión creada por una mente que teme perder. Pero nada puede ser perdido, solo transformado. El viento sopló suavemente. Una hoja seca voló hasta el borde del cuenco y quedó flotando sobre la superficie, como si quisiera participar del momento. Naoki observó el cuenco un largo rato. Luego, sin decir nada, lo vació lentamente sobre la tierra. Dejó que el agua regresara al suelo. Fue su forma de rendirse, de ofrecer su dolor sin convertirlo en prisión. Esa noche, en su habitación, encendió otra vela. Pero esta vez, antes de que se extinguiera, sopló sobre ella y susurró. Gracias por haber estado. Ahora puedes irte. Y así, una parte de él, la que se aferraba, la que temía, también comenzó a irse. Pasaron los días como pasa la bruma por los valles,
sin pedir permiso, sin dejar huella. El rostro de Naoki se volvió más sereno, aunque sus ojos ahora tenían una hondura nueva. No era tristeza. Era otra cosa. Una madurez silenciosa, nacida no del conocimiento acumulado, sino de haber tocado el abismo y haberse sentado a su lado sin huir. El invierno comenzó a rendirse ante los primeros signos del deshielo. Las ramas, que llevaban meses desnudas, comenzaron a engrosarse. Bajo la nieve, las primeras flores dormían aún, esperando su momento sin prisa. Gensei dijo una mañana, todo florece cuando no se apura. Y esa frase se quedó flotando entre las paredes del templo como un perfume invisible. Una madrugada, Gensei llamó a Naoki y le dijo que caminarían hacia el paso de las nubes, una zona elevada entre las montañas donde pocos llegaban. Allí, el viento era más puro, y el cielo más cercano. Caminaron en silencio durante horas. El maestro no dijo a dónde iban ni por qué. Solo anduvo, con su bastón de madera tallada y la respiración de quien ha hecho del cuerpo un templo. Naoki lo seguía, ya sin ansiedad, ya sin preguntas. Había aprendido que los destinos solo tienen sentido cuando uno no se aferra a ellos. Al llegar al paso, encontraron un puente de piedra cubierto por una niebla espesa. El abismo bajo sus pies era invisible. El puente parecía flotar en la nada. «Cruza», dijo el maestro. Naoki lo miró. Dudó por un instante. Luego respiró hondo y avanzó. Cada paso era una lección de confianza. No podía ver el final. Solo el siguiente paso. El viento soplaba entre las piedras, y el eco de su propia pisada le devolvía un extraño consuelo. Cuando llegó al centro del puente, la niebla se abrió un poco. Lo suficiente para ver algo que lo detuvo por completo, una mariposa. Allí, en el corazón del abismo, una mariposa blanca batía sus alas lentamente, suspendida en el aire, sin miedo, sin necesidad de ir a ningún sitio. Naoki la observó como si fuera una visión. Algo dentro de él se estremeció. Recordó a su hermana. A su madre. A la niña que fue una risa, al cuenco que fue nube, al sauce que fue herida. Y entendió. No se trataba de perder o ganar. De recordar o soltar. Todo eso era parte de la misma danza. Nada era permanente. Y, por eso mismo, todo era infinitamente precioso. Cuando llegó al otro lado del puente, el maestro ya lo esperaba, sentado sobre una roca, como si hubiera estado allí desde siempre. ¿Qué viste?, preguntó. Naoki se arrodilló frente a él. No con reverencia forzada, sino con la gratitud natural de quien ha sido tocado por la verdad. Vi que no necesito que las cosas duren. Solo necesito estar despierto cuando ocurren. Gensei cerró los ojos y asintió. Luego extendió su palma. En ella sostenía un pétalo rojo, fresco, húmedo. No lo había cortado. Lo había encontrado caído sobre la nieve. Se lo entregó a Naoki sin decir nada. El joven lo sostuvo entre sus dedos. Era tan frágil, tan efímero. Sabía que pronto se marchitaría. Y aún así, era perfecto. Se lo guardó en el interior de su túnica, no para conservarlo, sino para recordarse, estar presente es suficiente. De regreso al templo, caminaron sin apuro. La niebla se disipaba poco a poco. El sol no se mostraba del todo, pero su luz se filtraba entre las nubes como un perdón antiguo. Al llegar, Naoki fue al jardín de piedras. Allí, tomó una escoba de bambú y comenzó a trazar nuevas líneas sobre la arena. Pero no buscaba orden. Ni forma. Ni simetría. Solo movimiento.
Solo dejar que la mano hablara por él. Y entonces ocurrió algo extraño, por primera vez, no deseó que la imagen perdurara. Si el viento la borraba, estaría bien. Si la lluvia la deshacía, también. Lo importante era el gesto. El acto de estar completamente allí. De vivir sin resistencia. Hensei lo observaba desde la distancia. Sus labios apenas se movieron. Pero en su mente, dijo: ahora has comprendido. La flor no lucha por no marchitarse. El agua no suplica al hielo que no la congele. Y tú, ya no necesitas ser otra cosa que lo que eres, aquí, ahora, en tránsito. Esa noche, Naoki durmió profundamente, sin sueños. No porque no tuviera pensamientos, sino porque el silencio se había vuelto más interesante. Los días comenzaron a estirarse con la llegada de la primavera. La nieve retrocedía como un visitante que sabe cuándo partir, y los cerezos del templo despertaban de su sueño invernal, vistiendo el aire con pétalos suaves como suspiros. El templo entero parecía transformarse. Pero no porque fuera otro, sino porque su naturaleza era el cambio. Cada estación le daba un rostro nuevo, y sin embargo, seguía siendo templo. Como Naoki. Ya no era el joven que llegó buscando algo eterno, pero seguía siendo él. Más silencioso, más ligero, más despierto. Una mañana, mientras barría las escaleras de piedra que descendían hacia el bosque, encontró a un niño pequeño. Estaba solo, sentado bajo un árbol, con la ropa polvorienta y los ojos llenos de asombro. Al verlo, Naoki se acercó. ¿Te has perdido?, preguntó con suavidad. El niño negó con la cabeza. No. Solo estaba escuchando cómo caen las hojas. Naoki sonrió. ¿Y qué has oído? El niño levantó la vista y dijo: que hacen ruido cuando caen, pero después ya no. Naoki lo miró como si hablara con su propio yo de hace años. Se sentó a su lado y ambos observaron en silencio cómo el viento desprendía hojas rosadas que danzaban antes de posarse suavemente sobre la tierra. ¿Tú vives aquí?, preguntó el niño. Naoki lo pensó un momento. Vivo, donde estoy. A veces aquí. A veces allá. Pero sí, por ahora, vivo en este templo. ¿Y no te aburres? Naoki soltó una pequeña risa. No burlona. Una risa limpia, como el primer trino de un ave al amanecer. No, porque todo cambia. Cada vez que barras el mismo camino, verás otras piedras. Otro polvo. Otra luz. Y otro tú que barre. El niño frunció el ceño, como si no entendiera del todo. Pero luego sonrió, recogió una hoja y la sostuvo en alto. Entonces, si esto cambia, yo también, ¿verdad? Sí, dijo Naoki. Pero eso no es triste. Es un regalo. Porque puedes ser muchas cosas en una sola vida. Se despidió del niño y continuó su camino. No preguntó quién era ni de dónde venía. Había aprendido que no todo necesita un nombre. Que algunos encuentros son espejos, breves, reveladores, y suficientes. Al llegar al templo, Hensei lo esperaba frente a la sala de meditación. Le entregó un pequeño pergamino. ¿Qué es esto?, preguntó Naoki. Tu turno. Naoki lo abrió. Solo había un kanji pintado con tinta negra. Mu, decía. Vacío. Ausencia. Negación. O quizás, libertad. El maestro lo miró con una expresión suave. Ahora enseña. No con palabras. Con tu estar.
Tu forma de caminar. De escuchar. De no aferrarte. Naoki asintió. No sintió orgullo, ni nerviosismo. Solo gratitud. Aquella tarde, mientras guiaba a los más jóvenes en la limpieza del jardín, el viento levantó un remolino de pétalos. Uno cayó en su palma. Lo sostuvo un instante y luego lo dejó ir. No como un gesto simbólico, sino como algo natural. Dejar ir se había vuelto tan fácil como respirar. El sol descendía lentamente detrás de las montañas. Las campanas del templo sonaban a lo lejos, y Naoki comprendió, no con la mente, sino con todo su ser, que no hay nada que temer en este mundo si uno aprende a no aferrarse. Porque cuando uno deja de exigirle al mundo que sea permanente, todo se vuelve sagrado. Cada sonido. Cada paso. Cada despedida. Cada encuentro. Cada instante. Así terminó su búsqueda. No con una revelación grandiosa, ni con respuestas definitivas. Sino con una mirada limpia. Una mente abierta. Un corazón que ya no deseaba poseer, solo abrazar. Naoki no necesitaba irse. Tampoco quedarse. Donde estuviera, ya era hogar. Y el viento, que siempre pasa, se llevó consigo la última palabra.